Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a explorar un tema como la homosexualidad, pero desde una perspectiva diferente. Lo haremos desde la biodescodificación, que es un enfoque que se mete a fondo en el origen emocional de nuestros comportamientos. La idea es ver esto no como un debate, sino como lo que puede ser un viaje de identidad, de evolución y, por encima de todo, de amor. Venga, vamos a ver qué nos cuentan estas ideas. Y es que esta frase es en el fondo el corazón de todo este análisis. La propuesta es sencilla, dejar un poco de lado todo el ruido de fuera y centrarnos en una comprensión más íntima, más personal. El foco, por tanto, se mueve del debate social al lenguaje del alma. Entonces, ¿cómo se aborda esto? Bueno, pues este primer bloque nos invita a mirarlo todo con unas gafas nuevas, con un nuevo lente, el de la búsqueda personal y el de la evolución. Desde este enfoque, la homosexualidad se puede entender de varias maneras. Fíjate, podría ser una etapa más en esa búsqueda de uno mismo, de nuestra identidad, o incluso una elección del alma para su propia evolución. Y este punto sobre el amor que se supera a sí mismo es que es muy interesante. La fuente de este análisis lo compara con algo que podemos entender muy bien, la forma en que los padres expanden su corazón para amar y aceptar a sus hijos. Es una prueba de que el amor siempre puede crecer, trascender cualquier límite que creíamos tener. Vale, pasemos ahora a ver cómo se ve esto desde dentro. Esta perspectiva también se pregunta por los posibles orígenes inconscientes, por esos hilos que nos mueven en esta búsqueda de identidad sin que nos demos cuenta. Y aquí se plantean dos caminos que podrían estar operando en nuestro inconsciente. Uno sugiere que la atracción hacia el mismo sexo podría ser una manera de reconectar con una energía, ya sea la masculina o la femenina, que por lo que sea hemos reprimido en nuestro interior. El otro camino, pues apunta a una búsqueda de esa figura paterna o materna que quizás sentimos como ausente. En ambos casos, se ven como vías para completarnos, para encontrar una parte de nuestra identidad. Pero, ojo, más allá de cualquier explicación o de cualquier camino inconsciente, el punto clave es este. Al final, lo que de verdad importa según esta visión no es tanto analizar el porqué, sino llegar a una coherencia interna. Vivir cualquier elección que hagamos en paz, en total armonía con lo que somos. Y esto, claro, nos lleva directos al siguiente pilar de este análisis, el amor. El amor entendido como un lenguaje que está muy por encima de la orientación sexual. Aquí es donde aparece el concepto de amor verdadero. ¿Y qué significa en este contexto? Pues básicamente que la etiqueta de la orientación sexual pasa a un segundo plano. Lo que de verdad importa, lo esencial, es la calidad y la autenticidad del vínculo que se crea entre las personas. La idea de fondo es esa, quitar el foco de las etiquetas y ponerlo en la esencia de la relación, en la conexión pura y dura. Es, en definitiva, una invitación a mirar más allá de las formas y conectar con la profundidad de ese lazo humano. Este enfoque no se queda en la teoría, ¿eh? También propone un camino práctico, un camino de sanación interior, de autoconocimiento, que se basa, como no podía ser de otra manera, en la aceptación. El material original nos lanza una pregunta muy directa, para que reflexionemos. Cuando alguien se siente rechazado o amenazado por su orientación, la invitación es a pararse y preguntarse, a ver, ¿qué hay detrás de esta reacción? ¿Qué miedo se me está activando por dentro? Y se sigue tirando de ese hilo con esta otra pregunta, que va un poquito más allá. Porque muchas veces cuando reaccionamos a la defensiva, lo que estamos haciendo es intentar proteger una parte vulnerable de nosotros. Y claro, identificar esa parte es el primer paso para sanar. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Pues estos tres pasos lo resumen todo muy bien. El proceso arranca con la autoaceptación, sin condiciones. A partir de ahí, es posible aceptar a los demás tal y como son, en su esencia. Y para terminar, se trata de buscar la capacidad de comprender todo esto, pero no desde la cabeza, sino desde el corazón. Y así llegamos a la parte final de este recorrido, a la conclusión que une todas estas ideas en un mensaje de integración, de totalidad. Al final, todo se reduce a esto. El amor, en su estado más puro, no sabe de categorías ni de exclusiones. Es esa energía universal que tiene el poder de unir, de sanar y de integrar todas las partes de nuestro ser y también de la sociedad. Y este es el mensaje final, un mensaje de empoderamiento, una afirmación rotunda de la libertad que tiene cada persona para amar y para ser quien es, de forma auténtica y en completa plenitud. Y terminamos con esta pregunta para darle una última vuelta. Una idea que nos conecta con el principio de todo este análisis y nos deja ahí, pensando. ¿Y si cada relación, da igual su forma, fuera una invitación para que el propio amor evolucione y se expanda a través de nosotros? Ahí queda eso.